Pues otra vez con todos ustedes en este programa, Ellos si pudieron, en el que tenemos pues una norma básica, que es que las personas que estén aquí con nosotros sepan de lo que hablan. Y esta noche esa máxima se cumple de forma muy especial. Las personas que ustedes van a poder escuchar esta noche saben muy bien de lo que hablan, han vivido en su propia experiencia personal y profesional el mundo de la justicia. Y además vamos a hablar de lo que pasa, porque están pasando muchas cosas en ese mundo, y vamos a hablar de lo que es oportuno, porque si algo vale la pena tener en cuenta cuando estamos haciendo un programa de televisión, es que se hagan cosas que sean útiles para las personas que nos ven y que nos escuchan, que les permitan, cuando han terminado de ver el programa, estar mucho mejor informados, mejor formados sobre esas materias. La justicia es una de las columnas de nuestra vida en libertad, de nuestra vida en democracia, de nuestro Estado de Derecho, y por eso el programa de hoy es especialmente importante. Han pasado muchas cosas y para eso vamos a tener esta noche a personas de primer nivel en ese ámbito y que, por tanto, las cosas que digan son cosas que están bien fundamentadas, bien argumentadas. Y para mí es un honor poder presentar esta noche a don Ramón Rodríguez Arribas, que ha sido, y él mismo me lo decía, que le presentara como magistrado jubilado del Tribunal Supremo, es vicepresidente emérito también del Tribunal Constitucional, actualmente es abogado en ejercicio, ya se pueden imaginar, un abogado importante en ejercicio, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta noche, don Ramón. Gracias a vosotros. Don Andrés Sánchez Magro probablemente es una de las personas que más bibliografía, más enjundia tiene en el mundo de lo mercantil. Él es magistrado en ejercicio en los juzgados de lo mercantil en Madrid y es un conocedor profundo de toda esa legislación, pero además es un profundo conocedor de todo el mundo y de los problemas que hoy existen en el ámbito de la justicia española. Don Andrés, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Encantado. Doña María Jesús del Barco es en este momento la portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Además es decana de los jueces de los magistrados de Madrid y es un honor para nosotros también tenerla con nosotros hoy. Valentina de nacimiento, además, que dato me pareció muy relevante. Un dato relevante ser Valentina, para mí también lo es. Muchas gracias. También está con nosotros probablemente el periodista que mejor conoce el mundo de la justicia y al que acudimos en esta casa sistemáticamente cada vez que tenemos una pregunta que hacerle sobre ese asunto, los que no somos buenos conocedores de ese mundo, pero estamos interesados en ese tema. Decía Chesterton que no hay asuntos sin interés, sino gente que no se interesa por los asuntos. Nosotros estamos muy interesados por los asuntos, especialmente por este asunto. Don Carlos Berbel es el director, además, del portal más importante, la página más importante en Internet del mundo de la justicia en España, que es confilegal.com. Buenas noches, don Carlos. Lo dices tú, ¿eh? Lo dices tú. Gracias. Claro, lo digo porque lo creo, además. Pues yo sí que les pido, este es un formato muy abierto. Perdóname. Es tan abierto que les voy a decir una cosa. Si normalmente en los programas me siento más o menos cómodo, les decía a mis contertulios de hoy que me siento menos cómodo porque es un tema tan importante, pero del que tengo tanta ignorancia, que estar con personas tan relevantes como ustedes, y ya don Adolfo Prego, ni que decir tiene, ex magistrado del Tribunal Supremo, actual también abogado en ejercicio, pero una de las personas probablemente de referencia en el mundo de la justicia en España, porque además usted estuvo también en el Consejo General del Poder Judicial. Vocal, sí. Es decir, que de esos temas lo sabe don Adolfo casi todo. Muchas gracias. Gracias. Ya no solo me faltaba dejar de presentar a don Adolfo Prego, la primera en la frente, lo voy a pasar mal esta noche. No. Pero les decía que este formato es un formato abierto, en el sentido de que yo lo que les pido a todos ustedes es que digan todo lo que quieran decir y no tengan la sensación de que es decir, sus intervenciones pueden ser todo lo profundas y prolijas que deseen y, por supuesto, pueden ustedes interrumpirse. Acabamos de tener un comunicado, muy recientemente, casi horas, por parte del Consejo General del Poder Judicial, que hacía referencia aparentemente a la legalidad y a la idoneidad del nombramiento de la nueva fiscal
General del Estado. Y el propio comunicado del Consejo pues, ha tenido una respuesta política y una respuesta social. Me gustaría empezar, si les parece, por ese comunicado. Y yo creo, si rompo yo la historia, es un comunicado que ha roto al Consejo General del Poder Judicial en dos, es decir, 12-7, y además es una votación muy curiosa porque el sector progresista tiene 9 votos y ha habido 3 votos más, que ha sido el del presidente, el de Rafael Fernández Valverde, que también fue vocal antes que tú, Adolfo, y de otra persona que es Maru Carmona, que es la presidenta del Observatorio y demás, que son 3 conservadores, con lo cual ahí me gustaría, yo todavía no tengo muy claro por qué ellos han votado a favor de esta declaración, y se han quedado 7 por otro lado. Y luego ha habido 2 más que yo pregunté el pasado viernes, que todavía no se ha ido a explicar por qué narices 2 que son conservadores, que son Venceslao Olea y Vicente Aguilarte, no estuvieron en la votación. A mí me parece que es demasiado importante como para que no estén. Adolfo decía antes de empezar que esto es irrelevante, ¿verdad, Adolfo? Sí, a mí no me parece importante, porque lo que dice la ley no es que tenga que informar necesariamente sobre la idoneidad de la designada o designado un fiscal general del Estado, sino que será designado por el Gobierno fiscal general del Estado previo informe, así lo deja en términos abiertos, del Consejo General del Poder Judicial. Tradicionalmente el Consejo informaba sobre las condiciones objetivas de elegibilidad, es decir, que fuese un jurista de 15 años de ejercicio activo, etcétera, etcétera, y nada más. Y luego se añadió la idoneidad o la oportunidad o el acierto o desacierto de esa designación. Es un tema un tanto resbaladizo, porque el acierto o desacierto es un tema más bien político que estrictamente jurídico. Por eso nunca, cuando nosotros estábamos en el Consejo, no nos pronunciábamos sobre eso. Y cuando nos pronunciábamos era porque era tan evidentemente elegible y además conveniente y además acertada la elección, que se pronunciaba. Como en este caso parece ser que hay factores extrajurídicos que ponen en cuestión si era o no, estaba garantizado o no la objetividad de alguien que acababa de ser ministra de un determinado gobierno, de determinado color, a lo mejor no han querido entrar en esa consideración. Pero vamos, no es tan grave. Y la ausencia de 2 vocales tampoco es tan grave, porque en todo caso no es un informe vinculante. No sé Eso es cierto. Don Andrés. No sé si es grave o leve, pero yo no creo que se puedan frivolizar las cosas, ¿no? Porque al final, si vamos disminuyendo la importancia de los actos de las instituciones, en este caso un acto, que por qué no hablar en términos jurídicos de la técnica del precedente administrativo. Que un precedente, si se han ido generando unos informes donde entraban en el contenido de la idoneidad, el desmarcarte, el desvincularte del precedente administrativo que ya se ha creado a partir de una serie de... porque tiene que tener algún tipo de consideración. Y yo creo que no son razones extrajurídicas las que estaban en el voto particular o como se haya articulado, ¿no? Pues yo no lo he leído. Son razones jurídicas, porque lo que se estaba planteando en cuanto a la idoneidad o no de la fiscal general del Estado son conflictos de intereses, son posibles actos, actuaciones que como fiscal general del Estado, en cuanto a instrucciones concretas que pueda dar sobre determinados procedimientos penales, fundamentalmente, pues puedan determinar el deber de abstenerse o de ser recusada. Por ejemplo, yo creo que son razones jurídicas que un órgano, el máximo órgano judicial de naturaleza evidentemente jurídica, como es el Consejo General del Poder Judicial, debería considerar y puede hablar más allá de cuestiones que cuando siempre hablamos los juristas, los jueces, los juristas en general, lo jurídico o lo no jurídico es como si fuera una cuestión intramuros que solo tenemos que considerar cuando hay una cuestión que tiene que ser resuelta porque es evidentemente como es un problema con una compraventa y lo demás es político. Yo creo que la política llega hasta donde llega y lo jurídico llega hasta donde llega. En este caso, el nombramiento del fiscal general del Estado, por los precedentes que se habían dado y sobre todo el precedente tan claro es que ha habido por primera vez una ruptura que decía antes Carlos, eso tiene que ser valorado, que no tenga, yo coincido contigo querido Adolfo, no me he olvidado de ti, querido Adolfo, que no tenga una eficacia porque en definitiva un informe pues, de valor perceptivo pero no vinculante, bueno, bien, y que las cosas van como son y el gobierno en concreto quiere hacer las cosas como las quiere hacer, sin duda, pero bueno, el Consejo yo creo que tiene que dar
su rol institucional o asumir su rol institucional, el que quiera tener, con independencia de cuestiones de ideología. Creo que estamos hablando de la cuestión institucional. Si me permites, yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Andrés, entre otras cosas porque, bueno, creo que al Consejo, más allá de que la Constitución diga únicamente oído del Consejo General del Poder Judicial, que el informe que emita sea un informe preceptivo pero no vinculante, bueno, el propio Carlos Lesmes ha roto la tradición de su mandato con los 4 fiscales generales anteriores, con Consuelo Madrigal, con Maza, con Sánchez Melgar y con la propia María José Segarra, que ha cesado ahora. Entonces, yo no entiendo por qué ha roto esta línea que venía manteniendo desde que ha tenido que pronunciarse el Consejo. El futuro. Y por otra parte, en eso yo no entraré, probablemente tú desde los medios sepas más que yo. Pero yo creo que al Consejo y a quienes ejercemos una responsabilidad institucional, la sociedad nos pide también una responsabilidad a la hora de dar esa respuesta. El Consejo no puede conformarse con hacer un cómputo de los años que lleva para saber si lleva 15 o 13. Para eso te lo hace un niño, te cuenta desde el día que aprobó y entró en la carrera. Vemos el escalafón y lo sabemos, los servicios, bueno, estaba en la Audiencia Nacional. No vamos a dudar de que tiene esos méritos, eso es notorio. Pero yo creo que el Poder Judicial tiene que significarse en ese sentido, en algo que es ser oído y, bueno, valorar las circunstancias que concurren. Igual para decir que se considera idónea o inidónea, incluso a sabiendas de que no serviría para nada lo contrario. La ley no dice que se pronuncie... Primero, el Consejo ha emitido su informe. Con esa división de opiniones, pero lo ha emitido. Por lo tanto, el trámite se ha cumplido, no se ha dejado de cumplir. Primero eso. En segundo lugar, el informe es sobre las condiciones necesarias. Y entre esas condiciones hay unas que son objetivas, que son los años, 15 años de servicios en activo, y hay otra que es de reconocido prestigio. El reconocido prestigio es de goma, es un concepto elástico. Quizá cuando el reconocido prestigio era evidente, porque no había un supuesto de incompatibilidad o que pusieran en cuestión su imparcialidad. No, el fiscal nunca es imparcial, porque siempre es parte en el proceso. Tiene que ser objetivo y someterse al principio de legalidad. Entonces, en este caso es la primera vez que alguien sale de un ministerio y entra pocas horas después en la condición de fiscal general del Estado. Precisamente por eso podría ser, decir, bueno, no es de reconocido prestigio, es que no puede decir que es inidóneo, tiene que decir no tiene reconocido prestigio para ser fiscal general del Estado porque su prestigio está adquirido en el ejercicio de la política hasta el día de ayer y por lo tanto ese prestigio de político no es prestigio jurídico para ser fiscal general del Estado. Pero claro, decir eso es algo que más bien corresponde, en mi opinión, a la oposición política del gobierno, que puede tener razón o no tener razón en esto, pero no al Consejo. El Consejo, en este caso, realmente ha dicho con división de opiniones porque el tema no es un tema para unanimidad. Yo creo que no debería ser fiscal general del Estado, yo creo, pero no puedo decir que es que no tenga reconocido prestigio como jurista, porque ha sido fiscal de la Audiencia Nacional y por lo tanto no puedo mentir diciendo no tiene reconocido prestigio cuando sí lo tiene. Lo que no tiene es oportunidad para hacer esto. Pero es que esa inoportunidad procede de una falta de previsión legal que es una laguna que tiene el derecho español y que no debería tener. Pero es que cuando el estatuto de, me parece que es el 26 o el 29, el artículo 26 o 29 del estatuto del Ministerio Fiscal dice, pero el informe del Consejo General del Poder Judicial debería decir informe sobre A, B, C, D, que informe sobre esos puntos, y en ese caso se hubiese hecho, sobre la idoneidad, oportunidad o conveniencia. Sí. Bueno, yo me voy a tirar al agua. Bien. Vamos a ver, todo esto surge por una razón fundamental. España está ante un problema muy grave. Y ese problema muy grave se llama peligro de secesión de Cataluña. Y entonces lo que sucede es que cuando se nombra un alto cargo que puede tener eficacia en cuestiones que afectan a esa situación, pues se mira con lupa y se mira con preocupación. Y desgraciadamente el cargo de fiscal general del Estado está muy relacionado con lo que vaya a pasar en lo sucesivo, en relación con tanto con los que están ya juzgados como los que quedan por juzgar, como lo que pueda pasar con los que han dicho lo vamos a repetir, lo vamos a intentar otra vez. Entonces, no cabe duda de que una persona que viene de la política y de un sector con algunas declaraciones en las que parece que la orientación es una orientación determinada,
pues crece la preocupación de que esa orientación política, perfectamente respetable en cualquier persona que actúe políticamente, ya no es tan respetable si se llevara a las instituciones, y sobre todo una institución que tiene por misión la acusación pública y además el control de la legalidad, o por lo menos la vigilancia de la legalidad. Me gustaría hacer, este es uno de los temas que vamos a tratar, no me gustaría cerrarlo sin hacer una consideración, no como magistrado, que no lo soy, ni como experto en el tema de la justicia, sí como observador de la realidad, como ciudadano, como periodista, si quieren ustedes. Esta mujer ha tenido que responder recientemente a asuntos enormemente complejos. Por una parte, ha tenido que responder a su conocimiento o no directo del comisario Villarejo, a lo que ella tuvo que desmentirse a sí misma en varias ocasiones, reconociendo que no había dicho la verdad respecto al conocimiento que tenía directo de este comisario. Esta mujer ha tenido que responder a unas cintas grabadas por este comisario en las que, junto con policías y con el exjuez condenado por prevaricación, Baltasar Garzón, se metían en temas extraordinariamente delicados, algunos de ellos incluso de índole delictiva, que han sido publicados profusamente por la prensa. Esta mujer se ha manifestado constantemente desde el punto de vista ideológico con un sectarismo más que considerable. Es decir, ¿es razonable que eso sea irrelevante para elegir a alguien como fiscal general del Estado? No me contesten porque tenemos que ir, vamos, un minuto de publicidad y me dicen ustedes lo que piensan. Hasta ahora mismo. Vamos a seguir aprendiendo. Que nos hemos quedado una pregunta en el aire y don Adolfo Prego. Sí, yo sin desvelar ningún secreto, porque no debo ni puedo, ni que lo haría jamás, sí te puedo decir lo siguiente. En determinado momento, que no voy a decir cuál es para no dar pistas, a mí se me consultó si yo aceptaría ser fiscal general del Estado. ¿Te tentaron? A mí se me consultó si yo aceptaría ser fiscal general del Estado, no hablo de tentación. Y tenía pocos minutos para decidir y dije que me sobraban todos, porque iba a decir que no por una sola razón, porque yo llevaba varios años ejerciendo la abogacía, tenía vinculaciones con despachos y con personas que habían sido afectadas y estaban afectadas en procedimientos y por lo tanto no me consideraba idóneo para aparentar la suficiente objetividad e independencia para ostentar ese cargo. Dije que no. Y no lo soy, afortunadamente. Y entonces, no me pregunte más porque no voy a decir más. Lo que voy a decir es que yo me autodescalifiqué, no porque no me considere preparado para ser fiscal general del Estado, porque no me parecía oportuno que siendo abogado en ejercicio con un montón de clientes determinada, conocidísimos muchos de ellos y muy famosos, yo me metiera en el campo de la Fiscalía General del Estado, a dirigir nada menos que al Ministerio Fiscal. Y dije que no. ¿Entiendes, por tanto, que Dolores Delgado tendría que haber dicho no? Si yo hubiera estado en su lugar, hubiera dicho yo no puedo hasta que no pase un tiempo de enfriamiento. De dejar la cartera, te la paso. Claro, es que es demasiado. Yo no puedo pasar de defender a un señor o a una empresa o a alguien conocido a ser fiscal general del Estado cuando hace poco estaba discutiendo con los fiscales a los que luego voy a mandar o sobre los que voy a estar jerárquicamente por encima, cuando hace 4 días estos señores me estaban oponiéndose a mis pretensiones. Es decir, me parece que no cuadran las cosas. Las cosas hay que ser bueno y además parecerlo, como la mujer del César. Yo me autodescalifiqué como inidóneo para ostentar un cargo porque me parecía que me iba a colocar en la diana yo, personalmente, y las personas que me designaran mucho más. Es que yo creo que ese es el problema fundamental. No es relevante todas esas cosas a la hora de... Claro, pero es relevante, entiende, viene la segunda parte, es un tipo de relevancia. Yo estoy acostumbrado a que a veces los políticos, en este caso la oposición, se acostumbran a no hacer lo que tienen que hacer cuando lo pueden hacer. Y cuando han dejado de hacerlo y se origina el problema, quieren que vengan los jueces, los fiscales y los demás a resolverle su problema. Este es un problema político que tiene que haber sido resuelto en su momento. Este y otros muchos de los que podemos hablar. Una vez que no lo han resuelto y se plantea el conflicto, es la oposición la que tiene que alzarse con la voz y decir lo que tenga que decir respecto a esta aceptación de la Fiscalía General del Estado. Pero que el Consejo le haga el trabajo que la oposición ha sido capaz de hacer, no me parece oportuno. Lo voy a decir en Román Paladino, porque Adolfo es mucho más fino que yo. Que va. Lo voy a decir en Román Paladino. Este caso, que tiene que ver con la Fiscalía General del Estado, con el rol de los fiscales, con el propio rol institucional del Consejo General del Poder Judicial, hay
algunos partidos que tienen muy claro lo que quieren hacer y otros que no lo tienen claro, que pudiendo haberlo tenido claro cuando tenían mayorías absolutas, no lo resolvieron y luego van a rebufo de las jueces o fiscales para que les resuelvan o resolvamos el problema que ellos no han querido resolver. Y que los que si lo tienen claro, pues van por su camino, porque los que sí lo tienen claro siempre votan a favor de manera mayoritaria, casi unánime las cosas, siempre mantienen el sentido de las leyes que quieren mantener y buscan los fines que quieren lograr y los consiguen. Don Carlos. A mí me parece... Yo voy a romper una lanza a favor del Consejo de la Fiscalía General del Estado, que nos estamos perdiendo cosas que son importantes. A ver, hasta... que fue además tu amigo Cándido Conde Pumpido el que introdujo a modificación. Hasta prácticamente 2011 los fiscales eran nombrados por semanas. Es decir, en cada Consejo de Ministros al fiscal general de Estado se le podía cesar, así automáticamente. Se introdujo una reforma y a partir de ese momento el fiscal general de Estado es nombrado por 4 años y es inamovible. Y hay una serie de condiciones que están establecidas. Pero no solamente eso es importante, hay otra cosa que es importante y es que, aunque se dice que la Fiscalía General del Estado o Fiscalía es una y trina, porque es una milicia jurídica, no es del todo cierto, en el sentido de que si en algún momento yo, fiscal, disiento contigo porque yo entiendo que aquí materia para investigar y tú, mi jefe, dices que no, yo puedo convocar a la Junta de Fiscales y puedo hacer que voten todos ellos y que además te saquen los colores, claramente. Entonces, ese elemento democrático y sobre todo transparencia, digamos que condiciona muchísimo a cualquier fiscal de Estado de cualquier pelaje que entre. Porque ellos tienen al final del camino que explicar todo esto y ahí se juega la credibilidad de la Fiscalía. Un caso muy concreto. El 4 de noviembre de 2018, si mal no recuerdo, yo titulé en Confilegal, titulé el Día de la Independencia de la Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque ese día los 4 fiscales del Supremo decidieron que acusaban por rebelión y no por sedición. Acordémonos que en ese momento ya la abogacía del Estado había rebajado a sedición. Y ellos dijeron que no, que era rebelión. Y la fiscal general del Estado tuvo que admitir justamente que esos señores dijeran que era rebelión. Por lo tanto, a ver, los pesos y contrapesos que se han introducido ahora mismo en la Fiscalía General del Estado van a condicionar muchísimo cualquier tipo de gestión que vaya a hacer la nueva fiscal. Eso es cierto. Yo creo que efectivamente la reforma que se hace del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal refuerza el papel del resto de los fiscales para que el fiscal general del Estado no pueda dar la orden de tú haces esto y lo que yo quiera. Pero decía antes a Adolfo una cosa que es muy importante, que la mujer del César debe no solamente serlo, sino también parecerlo. Y entonces, más allá de la valía, que desde luego yo no voy a discutir de Dolores Delgado, ni que esté capacitada para desempeñar estas funciones, se mancha esa imagen de esa necesaria imparcialidad. O sea, el ciudadano tiene que percibir que el fiscal general del Estado actúa siempre sujeto a los principios de imparcialidad, que ejercita la acción penal cuando procede y cuando considera que los hechos pueden ser constitutivos de delito y que no está actuando guiado por un principio de oportunidad política. Es muy difícil trasladar eso al ciudadano cuando estamos hablando de una persona que hasta, bueno, ha ido en las listas del PSOE, el número 5, por Madrid. Ha sido ministra de Justicia. Hoy se publicaba su reingreso en la carrera, pero no sé si ha renunciado ya a su acta de diputada. Entiendo que sí. Sí. Quiero decir que, aun a sabiendas de que, y además yo no dudo de que en el momento que haya que decidir cosas importantes, Dolores Delgado estará donde tiene que estar, que es en el lado de la legalidad, que es donde debe estar además. Pero explícale al ciudadano y traslada al ciudadano que se está actuando como debe actuarse, de acuerdo con el principio de legalidad. Porque esto al final daña a uno de los poderes esenciales del Estado, a un pilar fundamental, que es el Poder Judicial, porque no siempre la ciudadanía distingue entre lo que es la Fiscalía, lo que es la abogacía del Estado o lo que es somos los jueces y magistrados decidiendo. Y cuando a través de estos pequeños actos estás lesionando, estás dañando un pilar fundamental, estás minando la democracia. Y para mí eso es lo que me parece más importante, que al final no es que sea Dolores Delgado, que haya sido solo... Es que el hecho de haber sido ministra hasta antes de ayer es que no te ha dado tiempo a quién va a pensar que no estás influido políticamente. Y el ciudadano no va a ponerse a leer sus resoluciones, va a ver lo que digáis. Si les parece, se nos va a quedar al final en el tintero un montón de cosas, así yo les sugiero que vayamos... Una observación puramente, porque como se cita muchas veces al Tribunal de Estrasburgo, pues yo también quiero citarlo. Precisamente, doctrina
permanente del Tribunal de Estrasburgo es que en materia de justicia la imagen vale tanto como la realidad. Y por lo tanto, eso que acabamos de decir no supone ninguna sospecha siquiera respecto a la persona designada. Lo que sucede es que si la ciudadanía, como se dice ahora, percibe o puede percibir una sensación de parcialidad, una sensación de falta de idoneidad, aunque la tenga, es mejor que no estuviera ahí para evitar ese problema. Y eso lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo continuamente. Sí, sí. El Tribunal de Estrasburgo y los tribunales españoles, en sus sentencias, cada vez que el Tribunal Constitucional, lo hemos dicho. Constitucional y las audiencias provinciales cuando se recusa a un magistrado, porque aparentemente, puntos suspensivos, el magistrado normalmente acepta esa recusación, aunque no sea verdad, y se retira. Lo que no puede es que nadie crea, pues la gente tiene derecho a una sentencia no solamente justa, sino que se perciba como justa. Los norteamericanos adoran su justicia, que por cierto, en mi opinión, es peor que la española. La española es infinitamente más garantista que la norteamericana. En mi opinión, es una opinión modesta, pero adoran, claro, adoran a su justicia y adoran a su justicia por esas razones. Es decir, porque no conciben que nadie pueda estar contaminado y que no se retire de la posición jurídica del caso concreto en que se produce esa apariencia no sana. Bueno, no en vano nuestra ley orgánica establece precisamente que cuando los jueces y magistrados dejamos la carrera judicial para dedicarnos a funciones políticas, si luego vuelves a la carrera judicial tienes, digamos, que abstenerte y es que es lo normal. Es que una de las reformas en este momento, la política española es política, pero además es española, que no es lo mismo que la política inglesa y francesa, con lo cual no estoy haciendo de menos a mi país, al que quiero mucho, pero la política española es española. Y cuando la política es española, salir de la carrera judicial, meterse en política activamente y de una manera beligerante, no se debe regresar a la carrera judicial. Yo creo que es una de las reformas pendientes que tiene la legislación española. Si uno se va de aquí, no se vuelve a aquí, se continúa uno donde está. No se puede ser ministro, senador, diputado de un partido o de otro y luego pretender que uno no tiene que el ciudadano se crea que eres ni fobias, porque no se lo cree nadie, porque además no es verdad. Y entonces quiero decir con esto que esa es una de las reformas importantes que debería tenerse. El estatuto del Tribunal Supremo que inventó mi querido amigo y amigo tuyo y compañero de sala, Trillo, imposibilitaba que era magistrado del Tribunal Supremo, solamente podía salir del Tribunal Supremo para ser magistrado del Tribunal Constitucional y luego regresar, fiscal general del Estado y luego regresar y punto. No me parece que era compatible con nada. Quien saliera de ahí para ser abogado ya no podía volver más al Tribunal Supremo. Quien saliera de allí para ser senador o diputado tampoco podía volver. Es decir, el Tribunal Supremo es una caja que tiene puerta de salida, pero no tiene puerta de entrada, pero no de salida y entrada. Y es la única manera de conservar el crédito, porque los jueces viven de su crédito. Trillo acuñó una frase que me parece brillante. Dijo, es una magistratura de ejercicio. Exacto. Esa palabra la inventó Trillo, ¿no? Ramón Trillo. Tu tocayo, exactamente. En fin. Con el que tengo muchas diferencias. En el cual tuvo mucho que ver él para ser presidente de la Sala Tercera. Eso decía antes don Andrés Sánchez Magro que este gobierno quiere hacer las cosas en el mundo de la justicia como las quiere hacer. No ha ido más allá, pero sí que me gustaría que ustedes hicieran, como dicen en Cataluña, 5 cèntims, que hagan un comentario respecto a cómo creen ustedes o qué creen ustedes que quieren cambiar este gobierno que dice que va a entrar en 2 temas fundamentales, el mundo de los medios de comunicación y el mundo de la justicia. ¿Qué es lo que creen ustedes que quiere hacer este gobierno con el mundo de la justicia? Yo creo, si me permites, yo creo que lo que va a retomar Juan Carlos Campo en su mandato es lo que dejó pendiente Caamaño. Es decir, no busquemos más cosas. Por ejemplo, va a hacer mucho hincapié, por ejemplo, en el tema del lenguaje divulgativo, lo que en otros países de Inglaterra llaman el plain English, es decir, que las sentencias se entiendan y demás. Eso va a hacer mucho hincapié. Pero sobre todo, el plan que existía en el 2011, que se quedó en el aire, lo va a retomar. Es decir, que él fue el secretario de Estado del último gobierno de Zapatero con Caamaño, y por lo tanto las líneas generales en las cuales va a discurrir están muy claras. Ahora, evidentemente hay una cosa que yo creo que el factor humano es fundamental, y es Juan Carlos Campo y por parte del Partido Popular y de otros partidos ha sido visto su nombramiento muy positivamente, porque es un hombre con el que se entienden, con el que se puede hablar. O sea, puede bajarse al infierno y hablar con el diablo, y no digo convencerle,
pero sí quedan al final tan amigos, es decir, no es un tipo en ese sentido sectario, no lo es. Entonces, yo creo que eso es una buena noticia para todo el mundo de la justicia. De hecho, no sé, incluso Victoria Ortega, que fue renovada al frente del Consejo General de Abogacía Española, o Juan Carlos Estévez, que está en los procuradores, todos estaban encantados de que fuera su interlocutor. Ahora, la cuestión es, ¿los planes que está planteando son lo mejor para la justicia? Chico, ahí ya hemos visto tantos planes y tantas... Yo tengo mis dudas. Sí. De hecho, tengo mis dudas hasta el punto de que yo no sé si el gobierno tiene algún proyecto sobre la justicia. Juan Carlos Campos lo tiene. Él, personalmente, sí. Pero claro, él lo nombraron el otro día, deprisa y corriendo, como se han hecho muchos nombramientos. No creo que en la cabeza de Pedro Sánchez estuviera la idea de que Juan Carlos Campos, que es una persona con todos esos valores de moderación o de diálogo, esa palabra tan de moda ahora, ¿no?, vaya a impulsar el plan de reformas de Caamaño. Yo creo que se buscó un ministro de Justicia por las razones X. Yo creo que en el gran menú de políticas de este gobierno no está la justicia. Ni en el de ninguno. De ninguno. Hasta ahora. Yo no lo he escuchado en campaña electoral, no he escuchado hablar de la justicia. Y se habla de la justicia ahora en relación a lo que decía antes Ramón, al problema de Cataluña, y luego cuando ya salgan del espantajo después de la desjudicialización y todo esto después, la investidura, el pacto con este pacto de gobierno donde se meten algunas cuestiones confusas, ¿no?, como la reforma del acceso a la judicatura. Tampoco dice nada. Pero yo creo que esto... Andrés, eso, perdón que te diga, eso es muy importante. Bueno, eso es el cambio del sistema de oposición, que sí, oposición pero me parece que son todo... no digo tormentas de ideas, porque tienen que ser ideas. Que no nos importábamos. Cosas así un poco... Andrés cree que cuando Pedro Sánchez le ha nombrado ministro, Pedro Sánchez no se ha leído el proyecto de Caamaño y ha pensado, hay que seguir adelante con el proyecto de Caamaño. Yo creo que Pedro Sánchez a lo mejor no recuerda ni a Caamaño. Que no lo recuerde. Don Adolfo. Yo tengo la impresión de que ni yo conozco mucho a Juan Carlos Campos porque he estado con él muchos años en el Consejo General. 7 años. 7 años enfrente, en la mesa de pleno lo tenía enfrente y he discutido y nos hemos reído mucho. Y en la Comisión de Comunicación. Y en la Comisión de Comunicación. Es decir, yo tengo una ley. Primero es un excelente jurista, es un excelente magistrado, como penalista, yo lo he comprobado, hablando con él de 1000 cosas. Es un hombre sensato, no es nada fanático y es un hombre muy razonable y tal. Ahora bien, dicho esto, que es la que caracteriza a su persona como buen jurista y como buen compañero y como buena persona, además, yo lo que dudo es que este ministro, ni ningún ministro de Justicia, en un tema tan importante para el funcionamiento del Estado, como es la justicia dentro del Estado, que es una de las piezas básicas, si no la más importante, una de las más importantes, tenga autonomía, es decir, capacidad de decidir los rumbos que deben seguirse a la hora de modificar o de mejorar o de estropear la justicia según sus propios criterios. Yo creo que será un ejecutor material de los criterios que se mantengan en Consejo de Ministros por razones más políticas que razones técnicas. Por lo tanto, no habremos avanzado nada. No, yo también tengo mis criterios sobre cómo hay que transformar la justicia, pero estoy convencido de que si fuese ministro de Justicia tendría muchos límites para poder llevar a cabo lo que yo considero que es oportuno. Es en primer lugar. En segundo lugar, el tema del lenguaje, que se repite una y otra vez, por cierto, con gran aplauso de los periodistas, porque dicen que no entienden el derecho. Mira, yo no entiendo el lenguaje de los médicos y no se me ocurriría decir que los médicos dejen de hablar de páncreas, de hígado... Pues vais en contra de la corriente general, ya lo habéis visto. Permíteme un segundo, es decir, de píloro, de tal, y que no hablen de las tripas, que lo entiende cualquiera. Es decir, es que el lenguaje técnico no es un lenguaje hecho... ¿De dónde emana la justicia? Déjame terminar un momento. Pero no por eso vamos a decir en la sentencia, mira, tío, has cholado una cartera, somos un poquito más... Pero sí que se entienda. Pero, no, yo creo que el lenguaje tiene que ser accesible. Escúchame el argumento, porque no me dejas terminar el argumento. Escucha un momento. Ahora, el lenguaje jurídico que se considera ininteligible, pero yo sí lo entiendo, porque yo estudié Derecho, lo que hay que hacer... Pero claro, yo tampoco entiendo el lenguaje de los economistas cuando hablan de la serpiente monetaria o de la inflación o de la deflación. No entiendo una palabra, pero lo que tengo que hacer es estudiar económicas y si no fiarme o asesorarme. El lenguaje jurídico es el producto de la civilización, es el producto del desarrollo científico de una ciencia humana que se llama derecho. Es decir, el derecho la tecnología no es un producto de lujo para gozo y disfrute de los artistas del derecho, no es una pintura, no es una música celestial, es el modo técnico de designar conceptos muy sutiles que no pueden confundirse con otros conceptos sutiles que están a su lado, pero que no son lo mismo, parecido, pero no son igual, porque si se confunden entonces se produce una tosquedad en la maquinaria de la justicia y retrocedemos 400 años. Es decir,
vulgarizar el lenguaje jurídico es vulgarizar los conceptos jurídicos, y vulgarizar esos conceptos significa retroceder 500 años en la historia de la evolución de la humanidad. Y esto que digo de la justicia es aplicable a la química, a la física, a la medicina. Entonces, eso es un tema. Ahora dejas hablar, ¿no? Eso es un tema. Y entonces, yo no entiendo el lenguaje de los médicos, no entiendo el lenguaje de los economistas, pero es que no pueden emplear otro si quieren ser científicos. Y el derecho es ciencia, ciencia del derecho. Eso por un... Y en cuanto al tema del lenguaje... Déjame que vaya con esto termino. En cuanto al proyecto del ministro poniendo el lenguaje como prioridad, me parece un error. En este momento hay un problema gravísimo en España, la gente no lo sabe, pero yo sí lo sé, porque lo percibo, lo veo y lo constato, que es que el Estado de Derecho, las garantías que se crearon a partir de la Constitución y que dieron lugar a una edad de oro de desarrollo garantista y conceptual y bibliográfico, etcétera, está en este momento en declive. Es decir, el Estado de Derecho se está derrumbando en España. La gente no lo sabe. Hablaremos de esto. No, hable de esto. Hable de esto. Bueno, se está derrumbando decir que el Estado de Derecho se está derrumbando es muy grave. Claro, cuando se estrenaron los conceptos que ya existían y se practicaban antes de la Constitución, pero con la Constitución se elevaron al rango constitucional de garantías constitucionales con amparo. Antes, ahora ya es más difícil el amparo para estar en el Tribunal Constitucional, ¿verdad, Ramón? Ahora casi imposible. Es casi imposible, exactamente. Pero quiero decir que todo eso produjo una eclosión de desarrollos argumentales, de finura jurídica que establecía garantías. Era previsible la justicia. Ante un asunto y un conflicto se podía más o menos prever cómo se iba a resolver. Pero ahora no. Ahora no, es como si hubiese habido una especie de hartura, de hastío, de cansancio, de haber llegado a unas cotas conceptuales tan elevadas y se ha producido un rebote y estamos descendiendo. Y en la práctica las garantías se están destruyendo, como si fuese una cosa molesta. Es decir, antes era, ¿cuál es la solución de este problema? No lo sé, tengo que seguir unas técnicas jurídicas y el camino final lo veré cuando llegue al final del camino, de la valoración de la prueba y del análisis de las normas. Y ahora, desgraciadamente, se está imponiendo este otro criterio. Me da a mí la impresión de que tiene razón A y no B. Le voy a dar razón a A. Ahora a ver cómo lo monto para construir una sentencia que argumentalmente justifique mi decisión. Es decir, se sustituye, a ver si lo digo de un modo jurídicamente inteligible, sin que me tenga que decir que empleo palabras raras. Antes las decisiones eran la conclusión lógica jurídica de un esfuerzo intelectual y no la intuición olfativa de una impresión personal. Ahora muchas veces las sentencias se hacen a ojo de buen cubero y a continuación se construye un andamiaje que le dé el revestimiento de legalidad. Y esto es una barbaridad, porque le sitúa a uno en el campo de la arbitrariedad. Don Andrés. Yo estoy de acuerdo y no. Yo creo que Adolfo está muy en su rol de abogado ya, de gran abogado. No. Esto lo he dicho yo cuando era magistrado en las sentencias mil veces. Doy fe. No, perdona, que no, a ver, una primera vez que hablo de esto. Ya lo sé. En la sala segunda saben que yo hablo así. Vamos, al final es lo que está queriendo denunciar o poner el dedo en la llaga es un poco la falta de... La falta de calidad. La falta de calidad... la falta de calidad de las resoluciones que obedecen a un decisionismo... Americano. Eso es. No diremos más, más usos alternativos, que eso pues sería otra historia, pero que eso no tiene que ver con que el Estado de Derecho se esté quebrando. Tendrá que ver cómo se está conformando las decisiones judiciales de los diferentes órganos jurisdiccionales. Cómo se están conformando, cuál es el nivel de los miembros que están en los tribunales de justicia. Bueno. ¿No? O directamente si es que hay una influencia, que es lo que tendría que ser, de poderes exógenos a la justicia para que eso ocurra. Pues si no Yo lo no hay, digo eso. Si no lo hay, estamos hablando de la degradación institucional de la justicia. No, tampoco no digo eso, es que yo me he explicado mal. Es que si lo entiendes así, me he explicado mal. Pues así lo he entendido. Me he explicado así, si no sería o una frivolidad por parte del juez. Bueno, yo tengo una intuición por pereza, pereza profesional, porque si es técnicamente a la conclusión a la que llego después de un estudio y una evaluación de la prueba,
Pues si no he entendido. Pues mira, no he entendido lo que para ser muy breve y no abusar de la palabra, vamos a ver. Bueno, voy a tomar la quiebra del Estado de Derecho. Don Ramón está a la espera y doña María Jesús. Cuando has dicho la quiebra del Estado de Derecho, perdón... Depende de las jurisdicciones. Yo me he echado las manos... Oye, dejad ahora entramos en las aclaraciones, pero por favor, don Ramón. Y luego me das a mí la palabra. Sí, por supuesto. Procuraré ser más breve que lo que se dice cuando no se va a ser breve. Vale. Vamos a ver, con Juan Carlos Campo yo estoy totalmente de acuerdo y además yo respiré cuando vi que le nombraban a él. De forma que espero que tenga suficiente carácter para evitar que le pueda empujar a hacer lo que no debe hacer. Segundo, no valoréis poco el ingreso en la carrera. Es donde empieza la independencia judicial. Sí. Es decir, si el ingreso en la carrera no es un ingreso objetivo en el que quepamos todos, si se selecciona por razones de ideología o por razones de tendencia política, la independencia peligra gravemente. Luego hay muchas más cosas también, no basta solo con eso, pero si esa falla, falló todo. Tercero, yo no estoy tan seguro de que todos estemos al borde del apocalipsis. Yo creo que efectivamente se ha producido... Vamos a ver, se ha producido una sensación que puede ser peligrosa, que era que hay que corregir. Hasta ahora, el criterio judicial estaba basado en la ley. Es decir, había una subordinación. Yo he dicho muchas veces, los jueces esclavos de la ley. La Constitución me dio la razón, yo lo dije mucho antes, porque lo que dice es que están sometidos al imperio de la ley. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos mirando mucho a los anglosajones. Entonces estamos mirando a un juez. Yo he leído una vez hace muchos años, y me de una más un buen compañero, pero creo que se equivocó, que decía aquello de que, hombre, como el juez inglés tiene que ser una buena persona, un hombre prudente, tal, si además sabe derecho, mejor. No. Es que si no sabe derecho estamos perdidos. Porque el sistema continental es un sistema basado en el ordenamiento jurídico. Y por lo tanto, yo fui uno de los que propuso esta especie de catecismo. La justicia tiene que ser jurídicamente técnica, exacto, socialmente imparcial, políticamente neutra y económicamente suficiente. Y esas cuatro cosas, si se pierden, si alguna fraquea, la justicia corre peligro. Entonces, ¿qué es necesario? Que el ordenamiento jurídico sea conocido por el juez, sea aplicado por el juez, incluso cuando no le gusta. Claro. Yo, un día en Costa de Marfil, era presidente de la Unión Internacional de Magistrados y arranqué un aplauso, en mi pobre francés, de los que estaban allí, que eran jueces de una nación naciente. ¿Y por qué? Porque dije que el juez tenía el gran sacrificio de ser independiente hasta de sí mismo y que tenía que dictar sentencias que en su conciencia creyera que estaban equivocadas porque la ley lo obligaba a ello. Pero si lo que hace es corregir la ley, tratando de adaptarla a un sentido de la justicia, entonces se equivoca. Y en ese creo que es lo que tú querías decir. Bueno, lo que yo quería decir, lo dijo ya Hayek, Premio Nobel de Economía, cuando dijo que lo que caracteriza a un Estado de Derecho no es que en un Estado haya derecho. También en la Unión Soviética de Stalin había derecho, mucho derecho, pero no era un Estado de Derecho. Lo que caracteriza a un Estado de Derecho es el grado de previsibilidad de las consecuencias de mi comportamiento. Yo tengo que saber que si hago un comportamiento A, las consecuencias van a ser más o menos estas o aquellas. A mí no me puede sorprender el Estado con consecuencias imprevisibles. Si yo introduzco el elemento judicial y la arbitrariedad judicial, se convierte absolutamente todo en imprevisible. Y que si se convierte en imprevisible, yo no soy libre para organizar mi vida con arreglo al conocimiento de las consecuencias de mis actos. Por lo tanto, cuando el juez es juez, auténticamente juez, tiene que buscar la voluntad del orden jurídico. No digo que tenga que ser un aplicador de la literalidad de la norma, pero la literalidad de la norma es como una pieza dentro de un gigantesco motor de millones de piezas y tiene que saber cuál es la voluntad de ese aparato, orden jurídico, ordenamiento jurídico, que es un sistema. Y entonces cuando haya averiguado la voluntad del sistema, eso lo tiene que convertir en decisión judicial. Por lo tanto, yo estoy al servicio del orden jurídico. Esta es mi concepción liberal, que es propia de un Estado de Derecho. Cuando yo me considero que lo justo no es lo que quiere el ordenamiento jurídico, sino lo que quiero yo,
con mis filias, mis fobias, mis conocimientos, mi formación. Entonces actúo, como decía antes, de una manera intuitiva y busco en el orden jurídico el camino para llegar a esa conclusión. Y me puedo encontrar con que el orden jurídico me apoya, y entonces es muy fácil, o que el orden jurídico se opone a mi decisión. Y entonces convierto la norma en un obstáculo en mi camino y lo pulverizo, ignorando la norma, haciendo una interpretación absurda, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese instante, la persona afectada entra en la absoluta falta de garantías. Y cuando hablo de la institución de Estado de Derecho, no me estoy refiriendo al conjunto de la justicia española, ni muchísimo menos. La justicia mercantil, la que tú estás, por ejemplo, es muy jurídica y muy técnica, porque el derecho mercantil es muy preciso, es como un aparato de relojería de microcirugía. El civil lo mismo. Pero es en penal donde hay conceptos valorativos como escuela neocantiana, concepción, es decir, el dolo eventual, delito de riesgo hipotético. Es ahí donde se están produciendo las mayores afectaciones e infecciones de arbitrariedad. Vamos a publicidad otro minuto y continuamos ahora mismo. Les recuerdo, por cierto, que se acaba de comenzar la vista oral de un asunto de unos controladores aéreos que tuvieron 30 horas de huelga en el año 2010. Y el tema de los 10 años que han pasado hasta que estos señores han sido llevados a una vista oral, pues supongo que tendrá algo que decir también el mundo de la justicia sobre esas cosas. Hasta ahora mismo. Estamos de nuevo con ustedes y tenía la palabra don Carlos Berrell. No se quejarán ustedes de que aquí las cosas no se dicen con claridad, incluso en este mundo. Yo le vengo oyendo esto hace 10 o 15 años. Es decir, que usted sí, don Carlos, claro. Pero nuestros espectadores quizás no han escuchado ex magistrado del Supremo, ex miembro del Consejo General del Poder Judicial y uno de los más juristas más prestigiosos de este país decir estas cosas. El año 2004 venimos hablando de esto, él y yo, que decir, que no es una cosa nueva. A ver, algunas veces me has convencido, en otras no. Pero en este caso, por ejemplo, ha ocurrido, ha empezado el movimiento de comprensión de sentencias ha comenzado a lo bestia con este caso, por ejemplo, del proceso. Es decir, por ejemplo, Pablo Llarena escribía oscuro de narices. Y sin embargo, debido a que cuando emitía un auto tenía que ser comprendido, ha transformado completamente su lenguaje. Ahora se le entiende. Sigue siendo complicado algunas veces, pero se le entiende. Pablo Lego es la materia. Carmen Lamela, que llevó el tema del procesamiento de Trapero y compañía. Los autos de Carmen Lamela eran súper comprendidos, y además ella me lo ha dicho, dice, es que me tenían que hacer comprender porque la gente entendía mis decisiones y yo me pongo en clave súper técnica no hubieran comprendido. La sentencia o los autos que ha emitido los tribunales de apelación de este caso, con Paco Monterde y compañía, incluso Alberto Jorge, súper claros, y la sentencia y los últimos dos autos que ha hecho el tribunal sobre esto, clarísimo, con una intención clara de que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, en Argentina planteaban una cosa muy clara. Argumentan que se puede tener un lenguaje... ¿En Argentina una cosa muy clara? No, sí. Si Son grandes juristas en ese sentido. Te dicen, sobre todo en los últimos tiempos han hecho... Preservamos el lenguaje jurídico, ¿vale? De acuerdo, pero hacemos un esfuerzo también para que se emita en una segunda frecuencia de onda, sobre todo en lo que es el montaje comunicativo que tú empezaste o tú contribuiste a crear, para que la gente entienda lo que los jueces no entienden en algunas de sus sentencias. Y esto es lo que en este país en los últimos tiempos ha llevado a cabo. Por ejemplo, el tema de la sentencia de La Manada. La Manada fue una mala gestión del Consejo General del Poder Judicial y de explicación previa, que luego estos señores tuvieron que salir a intentar explicar la diferencia entre abuso y agresión, etcétera, y ya el torrente se les había llevado por delante. Tiene que haber una política de comunicación por parte del Poder Judicial. Bueno, pero esa es otra cuestión. Estos señores, pero esa es la cuestión. Tiene que haber gente que dentro del Poder Judicial explique en román paladino aquello que viene no, porque hay otra gente, otros compañeros vuestros o compañeros tuyos que salen también con un sesgo ideológico dando su punto de vista. Y la gente piensa que esas personas, Doña María Jesús, pues son lo que responden a esto, a la realidad. Por recoger un poco, yo creo evidentemente que las sentencias no porque como tú dices, la justicia emana del pueblo. Obviamente la justicia emana del pueblo. Obviamente el ciudadano tiene que entender el contenido de nuestras resoluciones porque son unas resoluciones motivadas y así nos lo exige la Constitución. Claro.
pero motivadas jurídicamente. Nosotros damos una respuesta jurídica. No somos el amigable componedor que resuelve un conflicto entre vecinos, no. Somos magistrados, somos jueces, tenemos unos conocimientos técnicos y tenemos que dar esa respuesta técnica. Obviamente, pues explicando las cosas, pensando también en el ciudadano. Muchas veces el ciudadano viene asistido por letrados como señor Adolfo Prego, con lo cual, pues si entiende como Ramón, si entiende que nuestra sentencia está mal escrita y no se puede entender, seguramente se lo explicará. También te voy a decir, hay veces que yo creo que la falta de comprensión de la sentencia a veces es un problema incluso de falta de comprensión lectora. En eso los jueces poco tenemos que hacer, la educación no nos la han dejado a nosotros, a lo mejor tendríamos que empezar a y también en capacidad redaccional, porque algunos... Claro que sí, pero mira, Carlos, estamos en una sociedad en la que los ciudadanos leen el titular del periódico, leen los caracteres de un tuit. Exige tú a un ciudadano, a un joven de 20 años, de 25, que se moleste en leerte una sentencia. Y que entienda la misma. Muchas veces no entiende el lenguaje, pero ya no me refiero solamente al lenguaje técnico. Leí ayer, decía, una profesora de física en la universidad o algo así, o no sé, carrera universitaria. Me acaba de preguntar 2 alumnos qué significa sendos. Quiero decir que sendos. No sabía. Quiero decir, pues debe ser física cuántica, que nadie lo ha utilizado. Vamos a ver, una cosa es que el lenguaje sea claro y otra cosa es que se salvaguarde la pureza también de la técnica jurídica. Que eso como debe Juan 23 en su momento. Con respecto a la comunicación, mira, ese problema es un problema que arrastramos desde que llegó el nuevo Consejo, se cambió la legislación, se dio poderes absolutos al presidente y el presidente del momento decidió que no era necesario un gabinete de comunicación porque yo comunicaba. No, que no era necesario un no portavoz. Exacto. Y nadie ha portavozado, nadie ha dado la voz a los jueces. El Consejo ha hecho un abandono absoluto en los últimos años de la defensa y amparo de los jueces. Y salió la sentencia de la Manada muy mal gestionada. Antes incluso de que saliera la sentencia ya estaban organizadas manifestaciones en la calle contra los jueces sin saber cuál iba a ser la sentencia de la Manada. A los jueces se nos ha llamado machistas, nos ha dicho que nos violen a nosotras las magistradas, a las hijas de los magistrados que pusieron la sentencia y a las hijas de todos los magistrados de este país, mujeres, hermanas y madres. Nadie ha salido a defender a los jueces y una política de comunicación adecuada hubiera sido esencial, que no ha hecho el Consejo y se ha abandonado. Y una explicación técnica, efectivamente, si se puede explicar por los gabinetes técnicos el contenido de nuestras resoluciones. Pero, hombre, los jueces tenemos que poner una sentencia técnica. Claro. Una cosa, vamos a ver, yo no puedo explicar más que de forma técnica en una sentencia si tengo que decidir la diferencia que hay entre un dolo eventual o lo que hay es una ignorancia deliberada. Y esa diferenciación que puede decir, ¿eso qué es? Mire usted, eso es algo muy importante que puede determinar una condena o una absolución. Y por lo tanto yo no lo puedo explicar de una manera vulgar, porque si lo vulgarizo, vulgarizo el pensamiento y por lo tanto vulgarizo la decisión. Primero, eso. En segundo lugar, si es verdad que hay sentencias oscuras porque hay jueces que escriben mal, como hay novelistas que escriben mal, o poetas que escriben mal. Legisladores que escriben fatal. O abogados que escriben mal, o políticos también que hablan mal. Pero para eso existe en nuestras leyes procesales, afortunadamente, un pequeño incidente o una pequeña previsión, que es pedir la aclaración de sentencia. Y cuando una cosa es oscura, porque no se entiende, porque parece que es contradictoria, porque es ambigua, indeterminada, porque no puedo saber el alcance preciso de lo que se está diciendo, pido la aclaración de sentencia. Normalmente se hace caso omiso, no aclara nada. Dice, está clarísimo. Bueno, pues no está tan claro, porque si no, no lo pediría. No, es que hay otro problema. Entonces, es cuando a través de la aclaración queremos otra sentencia diferente. Pero si la sentencia es oscura, se pide la aclaración. Y yo me he encontrado, tú dices que no sabía lo que era sendos, ¿no? Sí. Yo he dado clase a la universidad muchos años y me encontré, bueno, me ha pasado muchas veces, pero no olvidaré nunca que en un caso práctico que estaba poniendo en un examen, dije, no, era una venta de acero, de no sé qué y tal, y yo dije, bueno, necesito 3 quintales métricos. Y un señor que levantó la mano dijo, ¿y eso qué es? Y digo, ¿usted no sabe lo que es un quintal métrico? Digo, no sé lo que es eso. ¿Y usted ha hecho el bachillerato? ¿Ha hecho tal? Sí, tal. Y dije, bueno, mira, un quintal, eso lo expliqué. No lo voy a explicar aquí porque todo el mundo lo sabe. Pero me di cuenta... Bueno. El grado de analfabetismo... Entonces, quiero decir con esto que yo no puedo aclarar lo que alguien ignora, pero ignora por su desconocimiento de su incultura. Yo puedo aclarar aquello que es oscuro por culpa de mi oscuridad. A ver, espérate un momento. ¿Qué es un quintal? Acerca de si se sabe o no qué es un quintal métrico, se puede aplicar una presunción juris tantum. A ver, esta señora es de la Asociación de la Prensa, de la Asociación de la Prensa. Céntrate. A ver dónde me vas a ubicar. La magistratura, ¿vale? Hay cuatro asociaciones de jueces. Estos señores, y es digno reconocerlo, durante estos últimos 4 años
años han hecho justamente esa labor que yo estoy diciendo. Han salido a explicar las sentencias. Han salido y ellos mismos, es decir, fulano, mengano, zutano, yo tengo nombres. Una persona que no ha podido venir hoy, Alejandro Abascal, ha hecho en la sentencia del Supremo del Procés, fue uno de los 3 jueces que salió a medios a explicar todo lo que había que explicar en un lenguaje que los medios de comunicación entendieran sobre la sentencia. Bien, estos señores han llegado a ocupar ese espacio que el Consejo no ha tenido. Esa es una asignatura pendiente que el nuevo Consejo que tiene que gestar justamente Juan Carlos Campo tiene que llenar. Que no sean ellos, sino que sea el propio Consejo el que estructure una arquitectura de comunicación para que la gente se entere de qué va la historia, porque la justicia emana del pueblo. Si me ocupa mucho más tiempo en esta materia, no vamos a tener tiempo para entrar en un tema... Una cosa que es inevitable. Has dicho aclaración. Has dicho aclaración. Aclaración, sí. Bueno, sí, pues eso tiene un problema, que es que hay jurisprudencia, por lo menos de la Sala de lo Contencioso Administrativo, diciendo que lo que se aclaran son los fallos y no los fundamentos de derecho, cuando lo que está oscuro son los fundamentos de derecho. Claro. Es decir, que eso no resuelve el problema. Yo una vez propuse en el Colegio de Abogados, cuando ya me sentía abogado, que se hiciera una especie de fundamento jurídico último en el que se tratara de vulgarizar las razones de la decisión. Hubo varias reacciones, pero a mi lado estaba Marchena y me dijo después, eso sería peor, déjalo. O sea que a lo mejor podría ser una fórmula. Y rapidísimamente, yo fui invitado con el resto de la Sala Segunda por el Tribunal Supremo francés, bueno, también lo fuimos por el alemán y lo fuimos también por el italiano, y asistimos a deliberaciones del Tribunal Supremo, concretamente de la Sala Penal del Tribunal Supremo francés, como asistimos a las del Tribunal Alemán y del Tribunal en Roma, ¿no? Bueno, yo recuerdo, y me quedé estupefacto, porque yo recuerdo que deliberaban los franceses, con traducción, ¿no? Los que sabíamos francés, pues lo entendíamos, los que no, nosotros no interveníamos, estábamos de invitados, fueron amabilísimos, pero las sentencias no pasaban de 2 folios. Yo he visto sentencias en España de 200, y he visto una de una audiencia, una excelente sentencia, por cierto, de 6.500 folios. 6.500 folios ocupa aproximadamente este grosor. Una sentencia de 6.500 folios es per se ilegible. El mal del corte y pega. No, ilegible. Ahora, soberbia sentencia, pero si eso no es motivar o si eso no es aclarar, que un día Dios lo vea. Pero en fin, nada, Adolfo, por no hablar de las demandas de 200 folios que también tenemos que leernos los jueces. Yo no las hago así. Hablando del tema del nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, don Ramón Rodríguez Arribas ha introducido probablemente uno de los temas claves de los próximos meses, próximos años, en el tema de la justicia y alrededor del tema de la justicia en España, que es el tema de Cataluña. Me parece que todo lo que está ocurriendo en ese asunto, en los juzgados de Cataluña, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Supremo, en los propios tribunales europeos, es de una importancia extrema para el propio mantenimiento de la nación, para la supervivencia de la nación. Me parece que este es un asunto que los minutos que nos quedan deberían ustedes emplearse a fondo porque es un tema clave, ¿no? Bien. Don Ramón. Pues tan clave que lo que se juega ahí, a mí me parece que se juega la existencia histórica de España y puede que la posibilidad de que germine Europa. Es decir, si eso se tuerce y llegara a separarse Cataluña de España, España no puede existir sin Cataluña, aquello sería el desmoronamiento general. Y posiblemente eso despertaría en toda Europa los separatismos que están latentes o no tan latentes en muchos países importantes, en los más importantes precisamente de la Unión Europea, y a la media, no a la larga, a la media podría suponer el derrumbamiento del proyecto europeo. Fíjese lo que nos estamos jugando. Claro. Y entonces esto tiene que enfocarse, a mi juicio, ahora se está hablando de desjudicializar, que es una palabreja que cuesta trabajo hasta pronunciarla, y si se pronuncia deprisa se confunde uno. Pero claro, ¿eso qué significa? ¿Que hay que evitar las querellas falsas, las denuncias falsas, o que los pleitos organizados de manera arbitraria? Si es así, estoy de acuerdo. Ahora, si de lo que se trata es de que la culpa, como se ha llegado a decir, que la culpa de todo la tenía el Tribunal Constitucional porque dictó una sentencia que corrigió de una manera muy moderada el Estatuto de Cataluña cuando se produjo el recurso de los más de 50 diputados del Partido Popular y del Defensor del Pueblo, que no sé por qué se olvida siempre de ese recurso.
Bueno, pues resulta que si lo que estamos hablando es de que hay que no hacer eso y decir que la culpa no la tiene el que comete la infracción, sino el que la denuncia, y mucho peor todavía el que la resuelve o la corrige, entonces estamos hablando de una cosa espantosa, que es considerar que la política puede actuar no al margen del derecho, contra el derecho. En ese asunto de la sentencia que fue recurrida, en los puntos en los que fue recurrido el famoso Estatuto de Cataluña, había un punto clave en lo que se refería a los consejos territoriales de justicia, que eran como pequeños consejos del Poder Judicial en cada una de las comunidades autónomas. ¿Qué relevancia le adjudican a eso? Bueno, eso era lo más grave, quizás sería lo más grave que tenía cuando a mí alguna vez me ha dicho alguna persona, hombre, más valía que no se hubiera dictado esa sentencia, solamente por eso, por haber corregido ese defecto. Y cuidado que se corrigió, y lo dije en mi voto particular, y por lo tanto no estoy descubriendo nada porque está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo menos, y colgado en la web del Tribunal Constitucional. Dije que todavía había que haber sido más expresivo. Y dije por qué. Efectivamente, eso es inviable. Pero llegó al rizarse el rizo tan absurdamente que se dijo que, bueno, que eso era cosa de la ley orgánica. Y yo dije, no, eso no es cosa de la ley orgánica solo. Por supuesto que fuera de la ley orgánica del Poder Judicial no se puede hacer nada. Pero es que además no se puede hacer nada ni siquiera en la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en España hemos llegado a un sistema político que mal o bien ha funcionado, y creo que ha funcionado de manera aceptable, en el que se produce una situación cuasi federal. El poder legislativo y el poder ejecutivo están distribuidos territorialmente de manera horizontal. Bueno, unos pensarán que es mejor el sistema francés, otros pensarán que es mejor el sistema alemán, otros pensarán que es mejor el sistema de las autonomías, pero eso funciona. El único vertebrador de la unidad nacional desde el punto de vista de los poderes es el Poder Judicial, porque es el único que es absolutamente vertical, es decir, y está distribuido por igual en toda la geografía nacional. Si eso se desnaturaliza y se convierte en justicia para cada sitio, España se ha perdido. Porque la unidad de España está basada fundamentalmente no en la lengua, no, está basada en un orden histórico y jurídico común. Esa es España. Probablemente, don Ramón, en ese tema de los consejos territoriales está uno de los núcleos importantes del cambio de posición y de la aceleración en el proceso hacia la independencia de los independentistas catalanes. Exactamente, por eso digo que ese es un tema crucial, hasta el punto de que quizá creo que si se rompe esa vertebración va a ser imposible resolver el problema. Lo demás me parece que es, no digo secundario, hay cosas muy importantes, pero la unidad del Poder Judicial español es de tal calibre que además la Constitución establece un solo consejo y no caben consejos territoriales, que es lo que se pretendía. Y entonces yo decía, oiga, lo que se puede hacer, si se quiere descentralizar, es conceder más facultades a las salas de gobierno de los territorios, pero a las salas de gobierno. Pero eso no se quiere hacer. No a meter a extraños en el cuerpo judicial. No se controla políticamente. Como antes. No, la pregunta, claro, es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta que ahora mismo todos nos hacemos, ¿qué va a pasar de aquí a los próximos años y hacia dónde va a ir el Estado, ¿no? Y si va a haber Estado, y si se va a mantener el Estado en su integridad, como lo conocemos. Y claro, se puede plantear como una dialéctica entre qué puede hacer la política o qué pueden hacer los políticos o qué pueden hacer determinadas decisiones políticas y si hay algún freno legal o judicial. Claro, yo creo que la justicia es un valladar hasta donde puede llegar la justicia o donde se quiera que llegue la justicia. Si hay realmente un proyecto o un proceso de desmembración de España o de negociación para la desmembración de España, como parece que está en marcha, ¿no? Con posible referéndum de autodeterminación cuando corresponda, cuando lleguemos al 60% de los catalanes, ¿no? El que marcó Iceta, ¿no? Parece que Iceta marcó ese techo, ¿no? No sé si es porque en Quebec debe ser ese el criterio donde está puesto ese listón, pues se llegará. Yo creo que
a veces el tener esa fe que mucha gente dice, no, pero los jueces y tribunales impedirán. No, los jueces y tribunales impedirán hasta donde puedan impedir, porque los jueces y tribunales lo que aplicarán, y yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Adolfo brillantemente, aplicarán el sistema jurídico vigente en cada momento. Si el sistema jurídico vigente se va modificando o acomodando, los jueces y tribunales llegaremos y haremos lo que tengamos que hacer en cada uno de nuestros órdenes jurisdiccionales. Entonces, con lo cual, si el Tribunal Constitucional, que es un órgano jurisdiccional, pero especial, con determinadas mayorías, tiene una serie de resoluciones, si el Tribunal Supremo se le plantean cosas o conoce lo que puede conocer, porque los tribunales no siempre actúan de oficio, ¿no? No en todas las cosas actúan de oficio, pues llegará hasta donde pueda llegar. Yo creo que la idea de desjudicializar es más que la idea de naturalizar el Estado de Derecho, que conocemos hasta el momento, quizá, para, en pos de la decisión política, parece que cuando se habla de que los conflictos tienen una resolución, una naturaleza política, una resolución política, es que el derecho da igual, o el ordenamiento jurídico de turno da igual, y lo importante es la política, lo importante es la decisión política. Y si la decisión política determina que lo que pueda producirse, por ejemplo, en territorio catalán, sean actuaciones más o menos legales o directamente ilegales, que se persigan o no se persigan, en pos de la política o de la decisión política, ese es un camino peligroso, porque se puede extender no solo a Cataluña, sino a cualquier ámbito nacional. Si la política está por encima de la ley, bueno, la política tiene que ser una decisión dentro de un marco legal, el que sea. O cambiemos el marco legal, que me imagino que también irán los tiros, o la política está fuera de la ley. Sí, doña María Jesús. Vamos a ver, en cuanto a la expresión de que hay que desjudicializar la política, yo creo que es un eufemismo con el que se tapa un concepto que no se quiere pronunciar. Lo que hay que hacer con la política es descriminalizarla. La política se judicializa porque está criminalizada. Y digo que está criminalizada porque en el ámbito de la política se cometen muchos delitos. Por unos sí, por otros no, pero lo lamento mucho. Esto es así. Hay cohechos, prevaricaciones, usurpaciones, falsedades, es decir, hay muchas cosas. Con esto no digo que todos los políticos... Incluso hay sedición y rebelión. Incluso y desobediencias. Pero, por citar un ejemplo, por ejemplo, este es un problema que se veía venir hace muchos años y solamente se veía venir si se ha tenido la precaución de leer unos cuantos libros de historia contemporánea, española. Por lo tanto, esto es una película, lo he dicho muchas veces, que ahora es en color, pero es una película que yo ya he leído en blanco y negro en muchos libros de historia. Esta es la repetición de una cosa ya sucedida en España. O sea, que esto no es nuevo, esto no es una novedad. Esta es una gripe que periódicamente viene en periodos de tiempo muy largos. Y no se tenía el ordenamiento jurídico preparado ad hoc para esta situación. No se tenía preparado. En Alemania hay una tendencia muy independentista en Baviera. En Baviera. No hay un partido político independentista porque no lo permite la Constitución. En Francia está prohibido constitucionalmente un partido monárquico que pretenda la sustitución de la República por una monarquía. Está fuera de la Constitución. Aquí se permite todo. Todo, absolutamente todo. ¿Y entonces qué ocurre? Que, bueno, pues si se permite todo, pues ocurre todo. Cuando se puede permitir todo, pues todo acaba ocurriendo. Pero es que el Código Penal está sin actualizar. Todavía hoy en el Código Penal, empecemos por la ley de enjuiciamiento criminal, todavía las referencias que la competencia de la Audiencia Nacional se hacen a un Código Penal que desapareció hace 25 años. Todavía no se contienen las referencias de es competente en los delitos de tal. Pues esos delitos de tal están referidos a un Código Penal del 73 y todavía no menciona el Código Penal del 95. Todavía hoy. Es decir, que nadie se ha asumido la tarea de actualizar eso. Segundo, las desobediencias graves institucionales, no al funcionario que te ordena parar el coche y no paras y entonces te persigue con la moto y te pone una... No. Las desobediencias institucionales de presidentes de comunidades autónomas al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, hoy sigue sin ser un delito contra la Constitución española y todavía se mantiene como un delito contra los servicios públicos. Exactamente el tipo penal, para que la gente lo sepa porque esto es muy grave, lo que voy a decir, el tipo penal que comete, el crimen, el delito que comete
el cartero que no obedece las instrucciones de su jefe en la sección, en el reparto del correo, es el mismo tipo penal que comete el presidente de una comunidad autónoma que le hace un corte de mangas al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y dice que eso no lo va a cumplir. Es el mismo. Mientras que el primero ataca el servicio público, el segundo ataca la Constitución. Pues no es un delito contra la Constitución. Y todavía a nadie se le ha ocurrido hacer una labor de ingeniería jurídica y actualizar los mecanismos legales españoles para hacer frente a un problema político descomunal que es el de secesionismo territorial. Sí. Seguimos antiguos, perdona, y entonces, como seguimos antiguos, se producen los conflictos que se producen. Y bastante esfuerzo. ¿Por qué dice usted lo de blanco y negro? Háganos un... ¿En blanco y negro? ¿Por qué ha leído esto en blanco y negro? Hombre, voy a hablar ahora de qué pasó en el 34. Una cosa, él avisó ya en su momento que el nuevo Código Penal del 95 suprimió el artículo 210 de Código Penal que desde finales del siglo XIX castigaba hasta con 6 años de cárcel lo que ha pasado. O sea, la propia declaración de independencia son 6 años de cárcel. O sea, cualquiera que intentara hacer eso iba a la cárcel. En FAES yo di una conferencia ¿en qué año fue? 2007, 2008. No, ¿qué dices? Mucho 2004, antes. Hace 10 años. 2004. Que dije, deterioros o deficiencias del ordenamiento jurídico español. Expliqué muchos. Código penal, el enjuiciamiento criminal, el tema de los tribunales superiores de justicia, las competencias de la audiencia, en fin, muchísimos. Y esto hay que eliminarlo y actualizarlo, porque tiene que ponerse, es como comprarse un paraguas cuando sabes que va a llover. Bueno, pues no se hizo absolutamente nada. Es más, cuando yo acabé, me dijeron que es que era muy pesimista. Y dije, vamos a ver, para que lo sepan los españoles, que esto es muy fuerte. Si mañana, dije yo, una X comunidad autónoma, su parlamento se reuniera y proclamara verbalmente la independencia de esa comunidad, eso no es un delito. No es un delito de nada. De nada, ni de rebelión ni de sedición. Tiene que ir seguido de comportamientos de asalto al poder o de desobediencia de algarada callejera para ser sedición o de actos de violencia armada para ser rebelión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mera proclamación verbal, por votación unánime o no unánime de la independencia, no es nada. Es decir, podría una comunidad autónoma proclamarse independiente todos los lunes con ridículo espantoso del Estado español y añadí, si después lo celebran con una copita de champán y fuman, le sancionarán por haber fumado. En el hemiciclo. No, esto parece una broma, pero es real. No, sí, es real. Y que hace falta una reforma del delito de rebelión, una reforma del delito de sedición. Y que las desobediencias al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, no sean meras delitos de chicha y nabo, de pequeña monta, contra los servicios públicos, porque lo que está temblando en ese momento no son los servicios públicos entendidos administrativamente, son las estructuras del Estado, la Constitución. Nadie hizo caso. Es más, yo lo he dicho una vez, no, 400 veces, lo he publicado, lo he vuelto a repetir, y siempre salía, es que como Adolfo Prego es tan pesimista... Era muy pesimista. Ya no pesimista, pero para mi desgracia... Un optimista bien informado. Sí, era un optimista bien informado. Pero acerté. Y entonces, con esto no me quiero poner ninguna medalla. Lo que quiero decir es que todavía hoy siguen sin enterarse. Siguen algunos. Pero ¿qué hemos hecho, perdónenme, qué hemos hecho mal para que en este momento la justicia española y su prestigio, que yo creo que era bien ganado, esté en Europa como está? ¿Qué ha pasado? Sí. ¿Que por qué no tenemos prestigio fuera? No, primero sí lo tenemos. Yo creo que la justicia española no nos queramos creer esa mentira. Otra cosa que a lo mejor nos la quieren vender, pero es que no es cierto. Otra cosa es que en España, donde se pita el himno nacional en los partidos de fútbol en presencia del jefe del Estado, se quema su efigie en el campo de fútbol. Que eso en Francia, cuando ocurrió, se suspendió el partido. Es decir, aquí se hacen cosas que a un norteamericano nos dejan boquiabierto. Yo hablo con alguno y dicen, pero estáis locos. Es decir, o un alemán, o un francés, es decir, o un inglés. Es decir, aquí, cuando uno se autolesiona, cuando uno ha perdido la memoria de la historia, no la histórica de la ley esta, no, la memoria de verdad, es decir, la conciencia de lo que ha pasado en España a lo largo de los siglos y a lo largo de los años, uno es percibido en el exterior como una nación débil. Sin fuerza, sin ganas de vivir, que se autolesiona, que se autoinsulta, que reprocha su historia. Exacto. Y hay una cosa que siempre he dicho y la vuelvo a repetir aquí, es decir, de la pobreza
Porque hay políticos que no piensan más que en la balanza de pagos, en no sé qué, en el Producto Interior Bruto, que está muy bien, todo esto está muy bien. Pero de la pobreza se sale. En el crack de los años 20 en Estados Unidos cayeron en la pobreza y salieron. En lo que no ha caído Estados Unidos jamás es en el Alzheimer histórico. Nunca se han olvidado de quiénes son, de dónde vienen, dónde están y a dónde quieren ir, esté uno de acuerdo con ellos o no. Es decir, y en España se cuida la peseta, se cuida el euro, se cuida el dinerito, pero la historia no. Y por lo tanto se pierde la identidad, y cuando se pierde la identidad y uno exhibe la falta de conciencia y de propia identidad y de propio autorrespeto, los demás lo convierten en un pelele. Y se acaba perdiendo la libertad, don Adolfo. Claro, sí. Es que del Alzheimer no se sale. Cuando uno no se mira en el espejo y no sabe quién es el que está en la imagen, de quién soy yo, no, quién es ese señor y soy yo, y no me identifico, Ramón, estoy mal. Bueno, es que el problema, incluso aquí, soy yo más pesimista que tú. Al contrario. No, a mí hace poco me plantearon... Bueno, voy a empezar por decir que se está confundiendo permanentemente lo legítimo y lo legal. Y se dice que es lo mismo y no es lo mismo. Por ejemplo, se dice muchas veces, no, porque los partidos separatistas son legítimos. No, no, son legales. Es decir, hemos creado una democracia no militante que permite esa situación. Pero si fuera legítimo, entonces la que sería ilegítima sería la Constitución francesa, que has citado tú hace un poco, y la Constitución alemana, que impiden esas cosas. Claro. Luego, no hay, confundamos legítimo con legal. Y segunda cosa, di una conferencia a los estudiantes en Albacete hace 2 meses, y un estudiante, para ver que a veces los jóvenes nos sorprenden gratamente, me planteó el siguiente problema. Me dijo, vamos a ver, ¿y qué solución tendría un problema de secesión si resultara que se dictaran leyes o se tomaran acuerdos que nadie recurriera ante el Tribunal Constitucional, que actúa por justicia rogada y por lo tanto no puede actuar de oficio? ¿Y qué pasaría si alguien recurriera, pero el Tribunal Constitucional llegara a la conclusión de que aquello no era inconstitucional y contra su decisión no cabe recurso alguno? ¿Qué solución tendría esto? Y a mí se me abrieron las carnes. Porque efectivamente, un Tribunal Constitucional que llegara a perder la sensación de lo que debe proteger, que fundamentalmente son el artículo 1 y el artículo 2 de la Constitución, o unos órganos legitimados para presentar el recurso que no lo presentan, o si lo presentan, claro, entonces, ¿qué te queda? Nada. No te queda nada. Lo que pasa es que no puedo decirlo. No te queda nada, pero es que piensa que en las últimas semanas hemos escuchado hablar a muchos políticos de que la democracia está por encima de la Constitución. Entonces, ¿dónde vamos? Yo decía que en este momento a mí me preocupa mucho el que tú te quedes corto, que mira que hayas decir. No, Lenin decía una cosa que tenía razón, cuanto peor, mejor. Porque cuanto peor, mejor. Lo que significa es que cuando hay un margen de empeoramiento, si se quiere mejorar, debe recorrerse ese empeoramiento que todavía es posible. Hasta el final. Hasta el final. Porque es que llega un momento en que como no hay nada que se quede fijo eternamente, sino que todo fluye. Todo fluye, es decir, Panta Rey, es decir, el filósofo griego, Panta Rey. Todo eso, Heráclito. Exactamente. Llega un momento en que si se agota el empeoramiento y ya no es posible, lo que pasa es que pintar esa pared final de que ya no cabe nada más, nada peor, es terrorífico. Pero entonces empezará la gente a despertar del adormecimiento. Yo creo que la situación es muy mala, pero insisto, tiene solución. Primero, tener conciencia de lo mala que es la situación. Segundo, dejar de autoalabarse permanentemente, que somos un país maravilloso, que tenemos una tortilla de patata riquísima, tomamos pinchos, somos divertidísimos y hemos sido campeones de Europa en fútbol. Es decir, todas esas cosas están muy bien, pero no ayudan a vivir. Segundo, tener la voluntad política, quienes se dediquen a esa actividad, de abordar una reforma importante y poner a punto el vehículo, el del Estado, que es un vehículo al servicio de los ciudadanos y de los españoles y de la nación española y de la sociedad española, porque este coche está viejo, está lleno de bollos, está lleno de rotos, es un motor antiguo, no tiene potencia para seguir avanzando por las pendientes de la historia por donde tiene que caminar España. Entonces, esto o lo arreglan o el coche se va a parar.
el coche se va a parar. Y hay que tener, hay que mirarse en otros países. Otros países, vuelvo a repetir, aquí se dice que no estén dentro de la Constitución los que pretendan la secesión de territorios españoles, y dicen, ¿pero qué estás diciendo? ¡Qué barbaridad, qué salvajada! Eso no se puede decir, no es políticamente correcto. Pues dígalo en Alemania. Dígase usted a los alemanes con respecto a los independentistas de Baviera, o a otros de otros estados confederados, o a un tejano que pretendiera declararse independiente, o de California, donde hay un movimiento independentista mínimo, porque en cuanto asome en la nariz se acabó el movimiento independentista. Es que, ¿por qué no vamos a ser como los norteamericanos, los franceses, los italianos, los portugueses o los alemanes? Tenemos que ser distintos. Somos distintos hasta para eso, pero esa diferenciación nos lleva, en mi opinión, al desastre. Y sobre todo, yo repito, esto no sucede, esto no es el granizo que no se puede evitar. Esto es consecuencia de una pasividad de decenios respecto a los responsables de hacer las modificaciones pertinentes en la legislación española. Don Andrés. No, es que si yo hablo, soy más melancólico que ellos. Era por mi gripe. Pues sí que estamos bien. Está griposo. Sí, Mucho mérito tiene usted estar aquí con nosotros. Pero soy más melancólico. Yo realmente pues soy muy pesimista, ¿no? Porque, claro, esto solo se resuelve desde la política. Sí que estoy de acuerdo con que es un problema político. No es un problema legal, ni judicial, es un problema político. Entonces, hay que reconstruir las bases de lo que es la idea de España. Es que tenemos un montón de siglos ya con este problema y desde el 98 estamos arrastrando muchas penurias, ¿no? El malestar de España. No sabemos ni qué es España, ni qué proyecto tenemos, ni qué proyecto de identidad nacional, ni cómo encajarnos los pueblos que conforman la idea de España. No, yo creo que no. Sí. Algunos lo sabemos, pero otros parece que no, o lo dudan, o lo saben por la mañana y por la tarde y lo piensan de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando hay muchos políticos que casi no tienen pasado, pues no tienen memoria y solo tienen un futuro que va por la táctica o va por el interés coyuntural. Es difícil, es muy difícil. Yo soy muy pesimista porque tenemos un gran proceso de construcción intelectual, moral, cultural incluso, ¿no? Ideológico de lo que es España. Por tanto, pues bueno, pues la propia pronunciación de la palabra España es que espanta a muchos de nuestros conciudadanos. ¿Cómo? Sí, decir España... Es nuestra generación. Mis hijos muchas veces me dicen, a ver, papá, eso sí que es nuevo. No te entiendo. Eso es nuevo para mí. Mi hijo tiene 20 y tantos años. Ya, y me dice, papá, no te entiendo, porque tienes vuestra generación ese problema con el tema de España. Vale, pero vete a Gerona y te lo van a explicar. O vete a Murrio y también te lo van a explicar. Es decir, que es evidente que la sensibilidad respecto a eso... Pero en Baviera no tienen ese problema. Evidentemente. Podemos lamentarnos sobre la leche derramada, sobre lo que no se ha hecho, sobre sucesivos gobiernos, sobre la falta de compromiso de los gobiernos e incluso de la ciudadanía y de la intelectualidad, porque aquí falta muchos intelectuales. Sí. Les voy a pedir, lamento decirles lo peor que se puede decir, que nos quedan 4 minutos. Nos quedan 4 minutos, por tanto, tienen ustedes 4 minutos para despedir este programa y para lanzarles, a pesar de su pesimismo, que yo entiendo y que comparto en muchos aspectos, lanzarles también un hálito de esperanza. Una cosa, ¿no? Uno por uno. Uno por uno y sin amontonarse. Una cosa, yo, muy rápida. Desde luego, la única esperanza que le puedo dar a los ciudadanos es que los jueces y magistrados que estamos en activo tenemos un compromiso total con el ordenamiento jurídico y con la ciudadanía. Sí, señor. Eso es verdad. Y no es poco, ¿no? Eso, don Carlos. No, dos ideas fuerza. Yo creo que con respecto a la Fiscalía General del Estado no tenemos nada que temer. Son autónomos y tienen una serie de recursos para impedir cualquier tipo de manipulación que yo creo que no se va a dar. Y segundo, la justicia española, yo creo que el problema que tienen los jueces españoles es un problema complejo. Se piensan que son inferiores al resto. Y yo te digo, yo conozco bastantes países, he vivido fuera y están por encima de la media o son mejores, sinceramente. Doña María Jesús. Bueno, yo quería profundizar en lo que dice efectivamente Andrés. Creo que los ciudadanos pueden estar tranquilos porque los jueces vamos a estar, como lo que nos dice la Constitución, sujetos al imperio de la ley. Y echo también mucho de menos pues una visión de Estado en los políticos, una altura de miras y a la hora de hacer sus proyectos, no solo para justicia, sino también para la propia visión territorial del Estado español, ¿no?
Antes la diferencia de ser de izquierdas o de derechas podía estar en el manejo del presupuesto. Ahora es que parece que hemos perdido los valores de las cosas esenciales que se fraguaron en el texto constitucional. Si no recuperamos eso, va a ser muy difícil solucionar políticamente la cuestión de Cataluña. Y ojo, no ha habido deriva judicial, ha habido una comisión de delitos y los jueces hemos tenido que intervenir. Si manejamos ese lenguaje, estamos nosotros mismos atacando el sistema. Doña María Jesús, aunque sea el paréntesis dentro de estos 3 minutos, los controladores aéreos juzgados 10 años después, ¿eso va a seguir así? Un escándalo es lo que es. Bueno, es un escándalo. Primero pensemos en el número de personas que estaban imputadas en ese procedimiento y luego en la carencia de medios materiales que existen. En Madrid en concreto necesita bastante más juzgados. Ahí está mi compañero de partido judicial que es consciente de la... Pregunte usted por eso, pregunte usted por las demandas de transporte aéreo y le dirá el tiempo que se puede tardar en resolver demandas de 200 euros. Vaya usted de ti, usted de los políticos, ahora el nuevo ministro, que enfoque de una vez una reorganización de la planta judicial, que estudie las necesidades y las carencias de la justicia española y que dote de medios materiales y personales, que los jueces somos los primeros en querer poner las sentencias a tiempo. Don Ramón. Bueno, pues yo respecto al prestigio de los jueces, yo decía que podía decir mucho porque estuve 12 años trabajando en la Unión Internacional de Magistrados, y les puedo decir que, contrariamente a lo que se oye decir vulgarmente, de que en Europa o en el mundo la justicia española tiene un enorme prestigio. Yo creo que merecido, pero es igual, porque lo cierto es que existe ese prestigio en el ámbito judicial y fuera de él. Y en algunos casos, creo que estamos... Lo que yo decía era una gran potencia judicial. La prueba es que ya ha habido 2 españoles que hemos sido presidentes de la Unión Internacional de Magistrados y siempre hay una buena intención. Ahora, después del pesimismo después de la tormenta viene la calma. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, de que la Fiscalía tiene instrumentos para que cualquier desviación pueda ser, en fin, y además creo también en la providencia divina. Y por otra parte, los jueces, yo creo que estaremos, o estarán, porque yo estoy fuera, no puedo evitar, a pesar de que llevo ya fuera de la jurisdicción mucho tiempo, algunas veces todavía digo, sí, tengo que ir al tribunal, digo, no, quiero decir al despacho, pero eso es inevitable, ¿no? Yo creo que, ahora que estoy fuera, creo que los jueces van a estar a la altura de las circunstancias. Pero yo confío, especialmente porque tengo ya nietos y hasta bisnietos, confío en los jóvenes. Creo que hay gente joven buena, gente joven preparada, gente joven que algún día se darán cuenta de que si no construyen una España sólida y una España moderna, se van a quedar fuera de órbita. Porque al final Europa será la Europa, no digo de las patrias, como decía De Gaulle, pero sí una Europa de naciones libres, unidas y democráticas. Y si eso se pierde, destruiremos España, destruiremos Europa y al final esos jóvenes no tendrán horizonte. A los que ya somos viejos, pues por mucho horizonte que queramos buscar, tenemos que hacer algo para que esos jóvenes tengan una España y una Europa mejor y una vida mejor. Don Adolfo, sí, y cerramos ya. Sí, cerramos. Vamos a ver, la única solución que tiene todo esto, la única solución que tiene es, primero, como en todas las enfermedades, que el diagnóstico sea el adecuado por parte de quien analiza los síntomas clínicos del problema. Es decir, los políticos tienen que saber lo que pasa, no lo que ellos creen que les pasa a ellos y a su partido y a su asiento de diputados, sino lo que le pasa a España, que es la protagonista de todo este problema. Y segundo, que una vez que lleguen, que todavía no han llegado, a un análisis clínico exacto del diagnóstico de la enfermedad que padece este país, España, que dispongan del instrumental jurídico necesario que aplicarán los jueces. Lo que no se puede es operar de cataratas con un alicate de carpintero. Y lo primero que tiene que hacer el político es fabricar el instrumental al servicio de los jueces. Yo tengo la fe ciega en los jueces, no ciega, una fe absoluta en los jueces, y sobre todo el Tribunal Supremo, que es el que conozco, que ha dado un auténtico ejemplo de lo que es acudir a la aplicación del orden jurídico de una manera técnica y verdaderamente sacrificada, porque yo que he estado dentro sufriendo los embates de los vientos, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, se pasa mal, no, se pasa lo siguiente. Pero esta gente es heroica y deben saber los ciudadanos que el Tribunal Supremo es impecable,
Podrá discreparse o no, impecable, pero insisto, las herramientas jurídicas de que disponen los magistrados en la actualidad para hacer frente a esta enfermedad es exactamente a la cirugía de ojo lo que es una caja de herramientas palmera para arreglar una tuerca o una tubería. Y por lo tanto que mejoren el diagnóstico y que mejoren el instrumental. La verdad es que podíamos esperar a muchas cosas en este debate, quizás no tantas a las que hemos llegado. La calidad de los argumentos y de las intervenciones espero que les haya satisfecho, espero que les ayuden en sus reflexiones, en sus juicios críticos, y que nuestros políticos contribuyan a estrechar nuestros vínculos entre todos los españoles en vez de a destruirlos. Ya saben ustedes, siempre digo que el bien tiende a la unidad, el mal tiende a la división. Esperemos que en esa pugna incesante entre el bien y el mal en esta España nuestra acabe como tantas veces triunfando el bien, que yo espero que así será. Gracias por haber estado con nosotros. Nos hemos dejado un montón de temas sobre el mundo de la justicia en la chistera, sin duda alguna, y por eso les emplazo a todos ustedes, si es posible, si les es posible, a tener un nuevo debate en el que podamos profundizar en aspectos, si quieren, más concretos del mundo de la justicia y que conecten también con los problemas reales y diarios de tantos y tantos ciudadanos. Gracias por estar ahí y recuerden que estos debates son posibles si ustedes hacen posible una televisión, un proyecto de televisión como el de esta casa, y saben ustedes que en nuestro club de amigos serán muy bienvenidos para poder hacer sostenible una televisión en libertad. Gracias a todos ustedes de nuevo y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Yo también creo en la providencia como don Ramón.